Hola, buen día. Buen día. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Buen día, buen día. Ya que está abierto. Última clase, ¿no? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Hay alguien que tiene abierto parlante y micrófono? Ahí está. Hola, Eugenia, Mónica, buen día, que están hablando por chat. Adriana, ¿cómo están? Bueno, ahí está Gabriel, buen día. Todos los que están por chat y los que están, que han saludado con el micrófono abierto. ¿Cómo están? ¿Bien? Vamos a seguir admitiendo, ahí estamos. Buen día, buen día. Nos siguen entrando. Ahí está, bueno. Realmente quiero decirles que me pone muy contenta ver que hemos llegado al último encuentro y somos un montón, un montón. Así que quiero agradecerles profundamente que hayan hecho los 4 encuentros. Y bueno, más allá de que hoy vamos a ver los últimos temas, espero que esta capacitación les haya resultado útil. Sé que quizás, y esto hablábamos recién con Lucía, por eso nos demoramos un par de minutos, no hemos visto todo el contenido planificado, y esto tiene que ver con que más allá de lo que, en mi caso, bueno, como capacitadora, como docente, planifique, luego son ustedes los que realmente me van indicando el ritmo, ¿no?, en que tenemos que avanzar. ¿Por qué? Porque la idea es que esta capacitación tiene que ser un instrumento útil para ustedes, ¿no? A mí no me sirve darles todo el contenido si quizás ustedes ya se pierden en el primer encuentro o en el segundo, y bueno, obviamente dejan, porque a mí me ha pasado de ir a capacitaciones donde van muy rápido y uno se queda atrás y ¿qué haces? Y no vas más, ¿no es cierto? Entonces la idea es que ustedes mismos van marcando el ritmo y vamos avanzando, ¿sí? Siempre pensando en la compañera, el compañero que quizás no tiene tanto conocimiento, porque el que tiene más conocimiento, bueno, quizás hasta se anima a explorar solo, sola, un poco más. Los que por ahí no conocemos tanto las herramientas nos da un poco de, no digo miedo, pero un poco de cosa, meternos, tocar. Entonces, bueno, la idea es que estos espacios sirvan para que ustedes realmente puedan adquirir un conocimiento, un uso un poco más intensivo de la herramienta, que en este caso es la planilla de cálculo Excel. Bueno, seguimos saludando mientras a los que van ingresando. Buen día, buen día. Lucía va a ir copiando el enlace para que den el presente. Recuerden que tienen que dar el presente para luego, bueno, certificar que han asistido a esta capacitación. Bueno, y como hoy hemos llegado al último encuentro, vamos a terminar de ver, en principio, lo que nos quedó pendiente del encuentro pasado, que es la parte de seguridad, de protección de nuestros archivos y de nuestras hojas de cálculo, y luego veremos funciones y fórmulas. Vamos a ver algunos casos específicos de algunas funciones y fórmulas que utilizamos, pero la idea es ver el concepto general, cómo leer, cómo interpretar, y cómo buscar y poder definir los parámetros que van en una función. Este es el contenido que vamos a ver hoy. Cuéntenme un poco cómo les fue con la actividad del encuentro pasado. Vi que han entregado bastante. Algunos han terminado la actividad del primer encuentro, del segundo, y de a poco se van poniendo al día. Pero bueno, si alguien quiere contar cómo le fue con la actividad de la semana pasada. Ay, sos una genia. Pará. Yo quería Porque yo decir, tenía todo programado. yo hice todas las actividades en el Excel, en el OneDrive,
pero me di cuenta que como no tengo el Premium, hay cosas que no pude hacer. Después lo descubrí en el Drive. Entonces, me quedó medio la actividad como incompleta y después lo descubrí Sí, sí, tranqui, tranqui. en el Drive. Me gustaría por ahí, no sé si por mensaje, adjuntarte el enlace para el Drive, para que veas que lo hice distinto al OneDrive, porque me faltaban cosas. Sí, sí, mándamelo por mensajería interna del aula. Yo les Vale. debo, porque no se los terminé de armar, no les quería mandar algo incompleto, este comparativo, ¿se acuerdan que les dije? Entre lo que tenemos disponible en Excel de escritorio, en Excel online, esto que decís vos, Cintia, y en Calc, en la hoja de cálculo de Google Drive, como para que tengan en cuenta esto, ¿no? Pero está buenísimo este ejercicio que hiciste, esto de, ay, bueno, no lo encuentro en Excel Online, lo voy a buscar a Google, ¿sí? A la hoja de cálculo de Google. Porque básicamente de esto se trata, de animarnos a explorar, bueno, si no lo podemos resolver con una, bueno, lo buscamos en la otra. Como tenemos un alto grado de compatibilidad en las hojas de cálculo, bueno, esto de, bueno, no lo puedo resolver acá, lo exporto, lo llevo a la otra hoja de cálculo y pruebo a ver si ahí lo puedo resolver, ¿sí? Así que excelente, excelente. Ya solo el hecho de que te hayas animado a esto de probar qué hay en una herramienta y qué hay en otra, ya es un logro para la actividad. Porque la actividad no solamente se trata de, la práctica no solo se trata de, bueno, hacer exactamente lo que dice el enunciado de la actividad, sino de animarse a probar y a meterse y a investigar y a explorar. Y ahí ese es el real logro de la actividad, ¿no? Ir un poquito más allá del enunciado específico. Así que bueno, genial, genial. Bueno, a ver, acá Mónica dice, a mi grupo también nos pasó lo mismo porque no tenemos las mismas versiones de nuestras compus. Claro que sí, Mónica, exacto. Esto también sucede, ¿no? Que a veces uno tiene distintas versiones y hay funcionalidades que están en las últimas versiones que no están en versiones como 2003, ¿sí? O más viejas incluso, de 2007 para atrás. Realmente de 2010 en adelante, incluso el 360, ha hecho un cambio abismal. Microsoft con el Office. Así que sí, hay un montón de cosas que no se van a poder hacer en las versiones viejas de Excel. Acá Gabriela dice que ayer se puso al día y entregó faltando el ordenamiento con color. Bueno, no es, a ver, es importante practicarlo, pero tampoco es fundamental que si no lograste resolverlo, no es que no van a estar las actividades aprobadas. Respecto de eso, a ver, más allá del enunciado específico, ¿no? La práctica, la exploración, como les decía antes, de la herramienta, aunque no logren resolver toda la actividad, va a estar aprobado, va a estar aprobada la actividad. ¿Sí? No es que, ay, no, si no hicieron todo, no va a estar aprobado. No, no, eso, quédense tranquilos. Porque como les decía antes, el objetivo es que ustedes se sienten y trabajen con la herramienta, ¿sí? Independientemente del enunciado específico de la actividad. Bien, bueno, a ver si tenemos algún comentario más. Nosotros teníamos diferentes versiones, bueno, como dice Natalia, exactamente. Bueno, excelente entonces. Ahí Lucía copió el formulario, no sé si alguno entró recién. Bueno, acá Francisco ofrece su licencia de Excel Full. Vamos a decir que es de Francisco la licencia, ¿no? Porque como las licencias tienen que ser oficiales, no podemos usar licencias de origen dudoso, ¿verdad, Francisco? A vos te la habrán prestado seguramente. Bueno, 100% original, dice Francisco, ¿eh? Vamos todavía. Así que cualquier cosa, ahí lo tienen a Francisco para contactarse, para que les comparta su licencia 100% original de Office. Bien, ¿qué versión es, Francisco? ¿Sabés? ¿Te acordás? ¿Es de 2010 en adelante? 2019, impecable. Ahí tienen un buen recurso para instalar. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a comenzar con el encuentro de hoy. Yo ya estoy grabando desde antes que ingresen.
Perdón, antes que nada, alguien ingresó luego de que Lucía mandó... Ah, ahí está, Gabriela. Bueno, a ver, vamos a volver a compartir el enlace de la asistencia. Ahí está, yo lo copio y lo vuelvo a pegar en el chat. Así ya lo tienen. Bueno, de nuevo para los que entraron últimos, quiero agradecerles que hoy, que es el último encuentro, seamos 30, bueno, somos 38 con Lucía y conmigo, pero que haya un tan alto nivel de asistencia. Les quiero agradecer profundamente. Bueno, ahora sí, vamos, ahí copié el link, vamos a compartir pantalla. Ahí está, bueno. Esta es la planilla que traje para que trabajemos hoy. Bueno, vamos a ir a la clase 4, acá estamos. Esperen que me quedó mal compartido, denme un segundito, por favor. Porque tengo que cerrar, a ver. ¿Qué pasó acá? Denme un segundito, Ahora sí. Ahora sí. Ahí está, me había quedado mal compartido. Bueno, ahora sí, vamos a ir a la presentación de nuestra última clase de esta capacitación. Y lo que vamos a ver hoy, yo puse módulo 2, que módulo 2 es toda la parte de cálculos y funciones y fórmulas, pero incluyo también seguridad, ¿sí? ¿Qué es seguridad? Es justamente lo que nos quedó pendiente de la semana pasada, ¿sí? Vamos a déjenme minimizar todas las ventanitas que me deja Zoom acá. Bien, entonces vamos a ver protección de libro, hoja y rango, y luego vamos a ver funciones y fórmulas, ¿sí? Cuando hablamos de protección, hablamos de distintos niveles de protección. El nivel de protección más alto es el nivel de protección del archivo. ¿Esto qué quiere decir? Que le vamos a poner una contraseña de ingreso, y para que otra persona pueda abrir este archivo, cualquier persona, va a tener que tener la clave. Es decir, que no va a poder abrir el archivo sin tener la clave de ingreso. El segundo nivel que tenemos es el nivel de protección del libro. Este nivel sí va a permitir abrir el archivo, pero lo que me va a resguardar o a proteger es la hoja en la cual estoy trabajando. Y finalmente tenemos la protección de estructura del libro, ¿sí? La diferencia entre la protección de contenido y la protección de estructura es que la protección de contenido lo que va a hacer es proteger lo que yo tengo escrito en las celdas, ¿sí? Mis fórmulas, mis datos. En cambio, la protección de estructura lo que va a proteger es cómo está creado el libro. Entonces no me va a permitir, por ejemplo, ni agregar ni eliminar hojas, ¿no es cierto? Por eso es estructura. Vamos a hacer una demostración, vamos a hacer un ejemplo práctico para que vean de qué estoy hablando. Y acá me voy a ir a este archivito que creé específicamente, que es el mismo archivito con el que venimos trabajando, ¿no? Acá, bueno, tenemos, ¿se acuerdan de esta planilla, la de los vendedores? Bueno, acá no me importa tanto hoy el tema del dato específico, sino de la seguridad. Entonces, ¿se ve la planilla? No sé si se ve la planilla, si se ve, ¿no? Sí, sí. Listo, gracias, gracias. Bueno, entonces, como les decía, lo primero que vamos a hacer es proteger el archivo, ¿sí? Entonces, voy a ir a Archivo, Información, Proteger libro, Cifrar con contraseña. Vamos a nuestra planilla y vamos a ir a Archivo. Y acá las nuevas versiones de Excel me abren una ventana o me despliegan un menú que abarca toda la ventana. Y ahí voy a ir a Información, ¿ven? Acá, Información, y si abro acá, bueno, tengo un montón de opciones, ¿no? Pero la primera opción es, miren, Proteger libro, súper intuitivo. Entonces, si le doy clic en el botón de Proteger libro, me va a abrir varias opciones, ¿sí? La primera opción me dice abrir siempre como solo lectura, ¿sí? ¿Y esto qué va a hacer? Si yo comparto el libro y una persona lo quiere abrir, lo va a poder abrir.
Pero ¿qué pasa? No lo va a poder guardar. Va a poder modificar, va a poder cambiar todo, pero no lo va a poder guardar. Para guardarlo va a tener que hacer una copia, ¿sí? ¿Y esto sirve para qué? Para que cuando uno manda, por ejemplo, datos, esos datos queden protegidos y la persona no pueda sobreescribir en el mismo archivo, tenga que generar una copia, ¿sí? Luego tenemos cifrar contraseña. Cifrar con contraseña, que esto es justamente lo que vamos a hacer. Y lo que me va a permitir cifrar con contraseña es justamente crear esa clave para que mi archivo no se puede abrir si no conozco la clave. Así que le voy a dar clic acá. Y acá me está pidiendo la contraseña, ¿eh? Ojo cuando protegemos el archivo con contraseña. Porque acá la contraseña no se puede recuperar. Si yo pierdo la contraseña o me la olvido, pierdo el acceso al archivo. No hay forma de recuperarlo, y esto es muy importante. Entonces, si yo le pongo una clave a un archivo, es que me lo escribo, me pego un papelito, pero si, no la puedo perder, porque si la pierdo no hay forma de recuperarla. Entonces le vamos a escribir una contraseña a este archivo, le vamos a poner Pepe, con minúscula, así no me olvido. Aceptar. Y ahora me pide que la repita. ¿Y por qué siempre me pide que repita las claves? ¿Qué les parece? ¿Por qué siempre cuando uno ingresa una contraseña a cualquier aplicación me pide que la repita? Para saber que no es una computadora, para que es una persona la que lo lee y lo escribe. Por un lado sí, pero hay otra razón un poquito más que tiene que ver con pensar en que nos podemos equivocar. Si está bien escrita la contraseña, la primera que pusiste. Exacto, porque una vez cuando escribe, por ahí se equivoca, tipea otra letra, entonces la verificación o este segundo ingreso, lo que me va a permitir a mí como usuario es asegurarme de que lo que escribí en la primera oportunidad era lo que realmente quería escribir. Entonces, por eso, me pide 2 veces. Esta doble verificación me sirve a mí para chequear que lo que escribí en la primera vez es realmente la contraseña que quería poner. Así que cuando escribimos una contraseña, tener mucho cuidado de no tener las mayúsculas bloqueadas, ¿sí? Porque justamente, bueno, puedo tener un problema después a la hora de recuperar esa contraseña. Bueno, le voy a aceptar, ¿sí? Vuelvo y voy a guardar, ¿sí? Y lo voy a cerrar para que vean que no lo voy a poder abrir sin la contraseña. Ahora voy a volver a abrir el archivo, así que le doy doble clic. Y miren, esperen que voy a cerrar la otra planilla. Miren, ven que me aparece esperen que, para que no genere confusiones, voy a cerrar esta, ahí está. Voy a abrir la planilla que le pusimos contraseña recién, que es esta. Bueno, ahí me levanta la aplicación de Excel, y miren lo que pasó, ¿ven? Me aparece la ventana que me pide la clave de seguridad. Y acá le habíamos puesto Pepe. Ahí está. Y ahora sí me va a permitir abrir el archivo, ¿sí? Este nivel de seguridad es para el archivo, específicamente. Ahora, Carolina, sí, Ítalo Rojas. sí, Talo. En el 2000, esto está en el Windows que tenés vos ahí. Yo tengo el 2007 acá. Sí. Y estoy mirando a la vez que vos estás. ¿Dónde está eso acá? ¿En Porque no veo. 2007? ¿En 2007? Sí, creo que el 2007 Si vas a la opción archivo en el menú, no tenés ninguna opción para... No tengo opción archivo. ¿No tenés? Inicio, insertar, página, fórmula, datos, revisar, vista. Inicio, insertar, bueno, yo no recuerdo cómo era 2007, pero espérame Me que... parece que es donde va a guardar, cuando guarda el archivo, debajo del nombre dice herramientas avanzadas. Ah, ahí está. A ver. Guardar como. Libro, buscar complementos, otro formato. A ver acá.
No. No, ¿No tenés una opción seguridad? espera. Y cuando lo necesita no anda. Guardar, imprimir, parar, enviar, publicar. No. Acá está. Cifrar documento. Ahí está con una Ahí llave. está. Acá está. Listo, ya está. ¿Sí? Gracias. Genial, genial. Sí, vieron que cambió muchísimo, de 2010 para acá cambió muchísimo Office. También el resto de las opciones de seguridad están en la opción revisar. ¿Ven? Acá también, proteger libro, proteger hoja, ¿sí? Permitir editar rangos, que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, también hay una cuestión, que es que nosotros, y se acuerdan que esto lo vimos en el primer encuentro, no vemos todas las opciones de menú que tiene Excel, porque son tantas que no entran en la pantalla. Entonces, Excel propone algunas opciones y otras no nos las muestra, las tenemos que habilitar. Pero en 2007, entonces ahí, gracias por la información, está en guardar como, y ahí en opciones avanzadas, ¿era? Vamos a repetirlo porque por ahí otro compañero o compañera tiene también una versión. Espera que no me acuerdo, creo que cifrada. A ver, Ítalo. Espérame que lo busco otra vez. Guardar Dale. como. No. Si quieren guardar como, En el mío dice No, en guardar preparar. como, abajo Está- herramientas. Preparar y después ahí te dice. Te dice la opción de cifrar documento. perfecto, perfecto. Ahí Está está. imprimir, preparar y después cifrar documento. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Restringir permiso, agregar una firma digital, marcar como final y Claro. ejecutar. Es lo que acá se encuentra en información, en las versiones nuevas, donde dice proteger libro, lo mismo. Cifrar con contraseña, proteger hoja, proteger estructura, bueno. El último dice ejecutar el comprobador de compatibilidad. Bien. No, eso no. No lo vamos a ver hoy, así que ni te preocupes. Lo importante ahora es el cifrado, ¿sí? Poder proteger nuestro libro, ¿sí? Bueno, ya le pusimos clave a nuestro libro, ¿no es cierto? Ahora lo que vamos a hacer es el segundo paso, ¿sí? O el segundo nivel, que es proteger el libro, ¿sí? El contenido del libro. Y acá tenemos dos formas. Una es en el mismo menú, archivo información, y otra es en la opción revisar, tenemos la opción proteger hoja, ¿sí? En la opción revisar tenemos la opción proteger hoja. También teníamos proteger libro, ¿sí? Si yo le doy proteger hoja, ¿sí? Lo que va a impedir es que otros usuarios al abrir el libro, cualquier usuario, no va a poder modificar los datos, ¿sí? Entonces, si yo le doy clic en proteger hoja, miren lo que me aparece, una opción de todo lo que yo quiero proteger, ¿sí? Yo puedo proteger, bueno, distintas opciones, las celdas bloqueadas, las celdas desbloqueadas, formato de celda, formato de columnas, ¿sí? Insertar, ¿sí? Eliminar, ordenar, digo, todas estas cosas son las que yo puedo bloquear, o no, puedo bloquear selectivamente. Voy a bloquear todo, ya que estamos, vamos a bloquear todo. Ahí está. Eso está igual, Carolina. Eso está igual, ¿no? Sí, eso no cambia nada. Perfecto. Entonces, si yo selecciono todo y guardo, ¿ven? Si quiero borrar un contenido o quiero, por ejemplo, eliminar, perdón, le di insertar. Quiero eliminar, ¿ven? No me deja eliminar, ¿sí? No me deja eliminar contenido, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, cambiar el formato, a ver si me deja cambiar el tamaño. Ah, el tamaño sí me deja. El formato no me va a dejar cambiar. No me va a permitir ordenar tampoco. No me va a permitir cambiar el orden, ¿sí? Formato de celdas. A ver si me permite, por ejemplo, ponerle a este general.
Yo creo que lo bloqueé, ¿no? ¿Bloqueé el formato o no lo bloqueé? Bueno, no puedo, por ejemplo, esto. Ahora, ¿qué sucede? Yo quizás genero una planilla que es para que otros completen información y no quiero bloquear todo, quiero bloquear una parte, ¿no es cierto? Entonces, en este caso no voy a bloquear, o sea, voy a bloquear, voy a proteger mi hoja, ¿sí? El contenido, pero si ven en revisar, tengo la opción de permitir editar rangos, ¿sí? Vamos a desproteger la hoja, ahí está. Permitir editar rangos, ¿sí? Y esto lo que me va a hacer es, me va a permitir seleccionar los rangos que yo quiero que se puedan modificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá me dice, ¿ven? Bueno, permitir los rangos que quiero modificar, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es desbloquearlos, ¿sí? Yo voy a tener un set de rangos bloqueado. ¿Se acuerdan cómo se bloqueaban los rangos? Si yo tengo una celda y la quiero bloquear, por ejemplo, voy a botón derecho, formato de celdas, y acá tengo el formato, la alineación de la fuente, y lo último es proteger, ¿sí? Y en proteger puedo tener bloqueada u oculta, ¿sí? Yo lo voy a poner como bloqueada, ¿sí? Si yo bloqueo una celda, lo voy a poner a aceptar, ¿ven? Bloqueé esta, la A7. Yo el resto, por ejemplo, las puedo eliminar. Pero si vengo a la A7, bueno, no sé qué pasó. Ah, porque no le di grabar. No me debería dejar, a ver, esperen ¿qué pasó? Está bloqueada. Está bloqueada, aceptar. Bueno, no sé por qué no, ¿qué pasó? Bueno, miren que lo he probado, Esto, yo siempre pruebo todo. Bueno, no sé por qué ahora me deja eliminarla. Yo si bloqueo un set de un rango o una celda, no me debería dejar modificarla, ¿no es cierto? Esto, para eso está el bloqueo de celdas. Ahora, vamos a hacer así. Yo voy a bloquear, por ejemplo, todo lo que es los nombres, ¿sí? Formato de celdas, proteger bloqueada, ¿sí? ¿Ven que dice, no podrá bloquear ni ocultar a menos que la hoja calcule? Ah, porque le di desproteger, ¿cierto? Bueno, ahí está. Yo protejo, voy a bloquear todas estas celdas, ¿verdad? Porque no quiero que me modifiquen el nombre, ¿sí? Entonces, una vez que las bloqueé, vengo otra vez a revisar. Claro, le había dado desproteger. Ahí está. Le damos a aceptar. Y entonces, ahora sí, estas no las puedo modificar, ¿no es cierto? Ahora, yo debería desbloquear o dejar estas liberadas para que se pudieran, ¿no?, modificar, ¿sí? Ahora no lo puedo hacer. Entonces ahora sí, voy a desbloquear de nuevo, a desproteger mi hoja, y voy a permitir editar rangos, ¿no es cierto? ¿Y qué rangos quiero poder editar? Bueno, voy a querer editar todos estos rangos, que son los valores, ¿no es cierto? Entonces, rango 1, ¿cuál va a ser? Bueno, vamos acá, y voy a pintar todo el rango, ¿sí?, que quiero poder desbloquear, ¿sí? Y acá me pide la contraseña del rango, y acá le vamos a poner Tito, ¿sí? Vamos a poner Tito. Entonces, ¿qué sucede acá? Aplicar. Aceptar. ¿Qué sucede acá? Yo tengo una hoja protegida, ¿verdad? Esperen que esto, ahora lo que tengo que hacer es, tengo que venir a formato de celdas, y en protegerlo tengo que dejar desbloqueado, porque si yo lo dejo bloqueado, no lo voy a poder modificar. Entonces, yo tengo desbloqueados todo este rango de datos, ¿sí?, que son los datos que quiero que se puedan modificar, y bloqueados los datos que no quiero que se puedan modificar. Entonces, si yo vengo a proteger la hoja, ¿qué debería suceder?
estos datos no debería poder modificarlos, pero estos datos sí. ¿Ven que estoy pudiendo eliminar los números? ¿Sí? Los nombres no los puedo modificar, pero los valores numéricos sí. ¿Bien? De nuevo. Bloqueé, ¿qué hice? Bueno, protegí mi hoja. Vamos a desproteger de nuevo, ¿sí? Dentro de mi hoja puedo querer proteger toda la hoja, es decir, que esos datos solo sean de visualización, o proteger un rango dentro de mi hoja. Para proteger el rango dentro de mi hoja tengo que tener lo que quiero que quede fijo, es decir, que nadie lo modifique, que nadie lo pueda modificar, lo tengo que tener protegido, bloqueado. En formatos de celda, bloqueado. Esto viene por defecto, ¿sí? En forma estándar, viene así seteado en Excel. Ahora, si yo quiero que algún rango de datos, ¿sí? O conjunto de datos se pueda modificar, lo que tengo que hacer es desbloquearlo, ¿sí? Formato de celdas, desbloqueado, ¿sí? En proteger, desbloqueado. Luego, ahora sí, en revisar, lo que voy a hacer es marcar ese rango de celdas que quiero que se puedan editar, ¿sí? Marco el rango de celdas, vamos a eliminar este, lo vamos a crear de nuevo. Marco el rango de celdas que quiero que se pueda eliminar, que se pueda, perdón, modificar. Ahí está. Aceptar, o aplicar y aceptar, y es lo mismo. Una vez que marqué el rango de celdas que quiero que se pueda modificar, voy a revisar, y ahora sí, protejo la hoja, ¿sí? Le puedo poner contraseña, a ver, le vamos a poner, por ejemplo, Pepe, a esta también, Pepe. Ahí está. Ahí está. Y vamos a tratar de eliminar. No me deja, ¿ven? Bueno. Acá sí me va a dejar. Si quiero modificar los datos, ¿ven? Porque este rango está desprotegido. Esto, por ejemplo, se usa mucho cuando yo quiero hacer un formulario en Excel. Entonces, yo puedo crear mi formulario, proteger estas celdas que, por ejemplo, tienen los títulos, ¿sí? No, por ejemplo, nombre. Bueno, la celda que dice nombre, con el título, la dejo protegida. Y dejo desprotegida la celda donde quiero que ingresen el nombre, ¿sí? O dirección. Bueno, la celda donde dice la palabra dirección protegida, y el espacio para escribir la dirección desprotegido, ¿sí? Y luego protejo toda la hoja, entonces solamente me va a dejar habilitadas aquellas celdas que quiero que complete la persona que está haciendo el formulario. Esa es una aplicación. Otra aplicación es, por ejemplo, para cuestiones que tienen que ver con datos, donde yo quiero que los datos de origen o mi base de datos no se modifique, pero sí estos datos que tienen que ver con variables, ¿sí? Esto sí. Así que bueno, por ejemplo, cuando quiero completar una planilla de gastos. Una planilla de gastos es como un formulario, en el cual yo tengo los distintos ítems, ¿sí? Y luego los datos los irá completando cada uno en función de los gastos que tiene que declarar. Como ejemplo, ¿no? Bien, entonces vamos a volver a la presentación, y el último nivel es la protección de la estructura del libro. Y esto lo que me va a permitir es que nadie me elimine o me agregue hojas en mi libro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo un libro donde tengo hojas con datos y hojas que tienen tablas dinámicas, o dentro, por ejemplo, de un formulario yo tengo hojas que tienen referencias de listas desplegables, ¿sí? Por ejemplo, yo hice un formulario de inscripción a una capacitación, lo hice en Excel, supongan, ¿no? Entonces, tengo listas desplegables, ¿no? Por ejemplo, en
departamento o dirección en la cual trabaja, bueno, es un desplegable. Yo esa lista que tuve que crear en otra sección o en otra hoja de Excel, la tengo que tener, ¿no? Tengo que tener todos los departamentos que hay disponibles para que la persona elija. Ahora, yo eso lo tengo que tener bloqueado, porque si lo tengo desbloqueado, cualquiera puede ir y eliminar esa información. Entonces, la protección de estructura lo que me permite es que no puedan ni agregarse ni eliminarse principalmente hojas, ¿sí? Trabaja sobre la estructura, no sobre el contenido. Entonces, al igual que la opción de proteger hoja, proteger estructura está en revisar, ¿sí? O en archivo, en las dos, ¿sí? Vamos a venir por acá, así lo vemos desde este lado, información, y como dice acá, ven que se los puse igual, ven que está en la presentación, venimos a información, proteger libro, y acá ves que tenemos cifrar con contraseña, que es la primera que vimos, proteger hoja actual y proteger estructura del libro. Lo mismo, me va a pedir una contraseña. Le ponemos Pepe también. Y le ponemos Pepe. Ahí está. Listo. Y ya está protegido nuestra estructura del libro. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera agregar, ven, no tengo habilitado el botón de más directamente. Y si quisiera eliminar, ven que tengo grisadas las opciones de estructura. Lo único que puedo hacer es desproteger la hoja. ¿Cómo? Con la contraseña. ¿Ven? ¿Qué contraseña le hemos puesto? Pepe. Pepe. ¿Sí? Entonces, ¿ven? Si yo protejo la estructura, no puedo actuar sobre justamente las hojas, ¿sí? Ahí lo que hice fue desproteger, desproteger la hoja, la opción que hicimos antes. Para desproteger la estructura tengo que venir a archivo, inicio, ¿sí? Teníamos protegido, ven, desproteger, aceptar. Y ahora sí. Ahora me debería dejar agregar, ahí está, ¿ven? Y ahí me dejó agregar una hoja. Y si ahora le doy botón derecho, ven, me aparecieron de nuevo todas las opciones de protección, de modificación de la estructura. ¿Sí? Carolina, Sí, Mariela. ¿esto también sirve cuando yo tengo un filtro? Viste, cuando yo tengo un filtro, pero que no quiero que me lo cambien el filtro, porque yo hago un filtro. ¿Te acuerdas que yo te preguntaba cuando empezamos el curso? Claro. Yo filtro por división, ponele. Entonces elijo una de las divisiones y no quiero que puedan sacarle el filtro y ver todo lo demás. Sí, ¿Tengo que proteger el libro? sí, tenés que proteger el libro. Si no querés, claro, porque aparte vos lo que incluso tenés que proteger son los datos. Ahí. Claro, pero no es que no pueden modificar todos, sino, claro, porque si yo protejo el libro, ellos no podrían hacer absolutamente nada. No, igual, claro, en realidad vos pensás que el filtro es dinámico. Si el dato se puede modificar, vos decís que no te puedan sacar el filtro, ¿no? Claro. Bueno, Y yo ahí tengo un listado donde tengo 10 divisiones y yo filtro por una división, administración. Entiendo. Eso es lo que voy a mandar, solo administración. Perfecto. Ahora, si el filtro sigue estando ahí arriba, o sea que si alguien saca el filtro, puede ver absolutamente lo de todo. Entiendo, entiendo. Entonces, lo que deberías hacer es bloquear la fila de títulos, ¿sí? O de encabezados, ¿sí? Bloquear la fila de encabezados, ¿sí? Ahí la dejo bloqueada. Y Claro. desbloquear solo el rango que vos querés que modifiquen, como Está bien. hicimos acá, ¿sí? Todo lo que sea encabezados o datos que vos no querés que te modifiquen, sí. Ahora, por ejemplo, yo tenía desbloqueado esto, ¿no? Vamos a meterle el filtro. Sí, a ver, ponerle un filtro. Filtro. Ahí está, meto el autofiltro, ¿no? Y le doy, vamos a proteger el libro, ¿sí?
Espera que está. Proteger hoja, perdón. Proteger hoja. Ahí está. A ver si. Ahí está. ¿Ves que si yo vengo acá? Ahí está. El tema. No, es que acá lo van a poder. A ver. Es una. No, está bien. No, no lo pueden sacar. Mirá. ¿Ves que está grisado? Vamos a ver desde inicio. A ver qué sucede desde inicio. No, está grisado. No se puede sacar pues está protegido en el rango. Esto sí. Ah, claro, mira. Es Bien. eso entonces. Ahí está. Sí, sí, genial. Bueno, lo probamos, buenísimo. Claro, porque al proteger el rango, te protege todo lo que está en el rango. ¿Por qué? ¿Pero por qué lo protege? Porque lo que nosotros protegimos, perdón, voy a desproteger hoja, porque lo que nosotros protegimos es todo. ¿Ves? Ordenar, filtro, todo. Está todo protegido. Si yo le sacara el autofiltro, el ordenar, ahí sí me permitiría, por ejemplo, si estoy acá, voy a proteger, está protegido. Si vengo a datos, me debería dejar modificar el filtro. Bueno, ahora no me deja porque está protegido el rango, pero me debería dejar. Lo que pasa es que lo que hay que tener en cuenta acá es que después vos para trabajar vas a tener que desprotegerla la hoja. Claro. Pero si vos lo querés compartir para que alguien por ahí, qué sé yo, modifique los datos, sí, déjalo protegido. De todas maneras, si vos trabajás con autofiltro, el autofiltro lo creás en el momento que lo vas a usar. No es algo que Sí. uno tiene. No necesariamente lo tenés que tener todo el tiempo creado. No, está bien. Puede servir el autofiltro, en tu caso, si vos querés que, por ejemplo, ya le mandás la planilla filtrada a la persona que querés que te modifique determinada información. Eso sí, ahí te puede servir. Bien. Entonces, bueno, tenemos protegido, vamos a desproteger, ahí está nuestra hoja. Bien, entonces ahora sí, ya la tenemos desprotegida, ¿sí? Bueno, ¿alguna consulta más? Voy a abrir el chat para ver alguna consulta más respecto de lo que es seguridad. Bueno, entonces, repasando, tenemos 3 niveles de seguridad. Por un lado, la seguridad del archivo, esto de generarle una clave para poder abrirlo específicamente. Luego, el segundo nivel, que es la protección del libro, que tiene que ver con la protección del contenido, ¿sí? Acá es lo que está en las celdas, ¿sí? Ya sea contenido, formato, bueno, todo lo que vimos recién. Y por último, la protección de estructura, ¿sí? Que tiene que ver con no permitir ni agregar, ni eliminar, ni modificar lo que tenga que ver con las hojas específicamente, ¿sí? Todas las opciones, las dos últimas, están en archivo información, pero también están en revisar y proteger hoja y libro, cada una respectivamente, ¿sí? ¿Bien? Bueno. Entonces ahora sí, esperen que voy a cerrar esta planilla y vamos a abrir la otra planilla, que es esta. Ahí está. Bueno. Esperen que volvemos a la presentación. Acá. Bueno, funciones y fórmulas. Básicamente, cuando usamos Excel, lo usamos porque justamente nos da esta posibilidad de realizar operaciones, distintos tipos de operaciones, con nuestros datos, ¿no es cierto? Para eso es una planilla de cálculos. Básicamente, esa es la función principal. Más allá de que a veces la usemos como tablas y eso, pero la función principal tiene que ver con el uso de, o con la posibilidad de hacer operaciones y cálculos con mis datos. Y vamos a distinguir un poco el concepto de fórmula y función, ¿sí? Sé que esto por ahí es un poco básico, pero está bueno repasarlo. La fórmula es la combinación de datos y operadores, es lo que yo escribo, ¿sí? Es la operación en sí, el cálculo. 2 más 3, A3 más A4,
Eso es la fórmula, ¿sí? Es la operación en sí. Y todas las fórmulas empiezan con el signo igual, ¿sí? Eso es lo que a Excel le permite interpretar que lo que yo estoy escribiendo a continuación es una fórmula. Una función, por otro lado, es una fórmula que ya está predefinida en Excel. Por ejemplo, igual suma, igual promedio, igual contar, igual sí, ¿sí? Son funciones que ya Excel tiene predefinidas. Cuando yo hago una fórmula, esa fórmula puede contener funciones, ¿sí? Es decir, una función es una fórmula, ¿sí? Y a su vez, una fórmula puede contener funciones adentro. Una función, que es lo que vamos a usar, lo que vamos a ver ahora específicamente, está compuesta por el signo igual, para indicar que es una operación, lo que está sucediendo a continuación, el nombre de la función, por ejemplo, suma, promedio, contar, y luego, entre paréntesis, los argumentos correspondientes a esa función. Los argumentos tienen que ver con los valores que se van a operar, las condiciones que va a tener esa función, ¿sí? De acuerdo a la función, el rango, ¿sí? O las celdas que va a operar, ¿sí? Todo eso conforman los argumentos de mi función. Esto, aunque sea básico, siempre está bueno repasarlo para justamente rever estos conceptos y no confundirnos función con fórmula. Y en Excel maneja 4 tipos de operadores. Por un lado, los operadores aritméticos, ¿sí? Que ahora los vamos a ver, los operadores de comparación, de concatenación y de referencia. Los operadores aritméticos son los operadores matemáticos, ¿sí? Los que conocemos, que usamos habitualmente. Suma, resta, multiplicación, división, porcentaje y potencia, ¿sí? Los operadores de comparación son los operadores lógicos, ¿sí? Los que me permiten comparar 2 números o 2 cadenas de textos, ¿sí? Igual, mayor, menor, mayor igual, menor igual o distinto, ¿sí? Los operadores lógicos devuelven siempre un valor lógico, verdadero o falso. No devuelven un valor numérico ni alfanumérico, solo verdadero o falso. Por eso son operadores lógicos, ¿sí? Luego tenemos los operadores de concatenación. Este operador, que quizás no es tan conocido, lo que me va a permitir es, si yo tengo 2 o más campos de texto, me va a permitir concatenarlos en un único campo, en una única celda, ¿sí? Y concatena el texto tal cual como lo encuentra en el campo, o tal cual como yo lo tipeo entre comillas. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Y finalmente, tenemos los operadores de... Perdón, se me fue. Los operadores de... Se me fue. Esperen, ¿por qué? De la precedencia, ¿sí? Me faltó... Miren, me faltó el de referencia. Ahora se los voy a mostrar, el de referencia. Se ve que, no sé, se me habrá perdido la diapositiva. Los operadores de referencia son los que me van a indicar justamente cómo van a concatenarse las celdas. Y de referencia tenemos el rango, ¿sí? Desde A1 hasta A10, por ejemplo, me indicaría los 2 puntos. El espacio, que sería la intersección de 2 rangos, de dos celdas. La unión, la negación, ¿sí? Estos son operadores de, como decía acá, de concatenación, ¿sí? Perdón, de concatenación no, quise decir de referencia, ¿sí? Que son los últimos. Después se lo voy a agregar porque se ve que cuando armé se me debe haber perdido esa diapositiva, ¿sí? Ahí está. Los de referencia, ¿sí? Estos operadores son los únicos operadores que no se utilizan solos, ¿sí? Ahora vamos a verlo en ejemplo. Sino que son parte de una fórmula o de una función, ¿sí? No los puedo utilizar solos.
Vamos a ver ejemplos de los distintos operadores. Bueno, operadores aritméticos ya los conocemos, ¿no? Suma, resta, ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, si yo hago igual, bueno, en este caso vamos a hacer, supongamos, 3 más 5. Acá puedo poner constantes, ¿sí? O, por ejemplo, igual este campo numérico menos este campo numérico, o sea, el campo numérico F5, cuyo valor es 17, menos el campo numérico F6, cuyo valor es 25, me va a dar menos 8, ¿no es cierto? Entonces, estos son los operadores aritméticos o matemáticos, ¿sí? No voy a profundizar mucho porque son básicos y ya los conocemos. Pero sí quiero que veamos los operadores lógicos, ¿sí? Hacer un repasito de los operadores de comparación u operadores lógicos. ¿Por qué? Porque cuando yo comparo dos números es fácil verlo, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, en F4 tengo el valor 1 y en F5 tengo el valor 17. Entonces yo si pongo igual F4 menor F5, ¿qué valor lógico me dará? A ver, antes de darle enter, ¿qué les parece? F4 es menor que F5, o sea, 1 es menor que 17. Valor lógico tendría que ser verdadero. Verdadero, ¿verdad? Vamos a ver. Verdadero. Y si yo pongo, por ejemplo, igual F6, que tiene valor 25, menor que F7, que tiene valor 13, ¿qué valor me debería dar? Falso. Falso, a ver. Muy bien, me dio falso, listo, perfecto, ¿ven? El operador lógico me devuelve siempre verdadero o falso, no me devuelve otro valor, ¿sí? Porque justamente lo que hace es compara. Ahora, con números es fácil de ver. ¿Qué sucede con los textos? Porque me dice que compara números o cadenas de texto. Y esto es un poquito más complejo, ¿por qué? Porque se acuerdan que en la clase 1 yo les dije que el texto también se llama valor ASCII. ¿Por qué? Porque hay una tabla que se llama la tabla de valores ASCII, donde cada carácter, ¿sí? Cada carácter dentro de que puedo usar, tiene un valor, ¿sí? Un valor que es el código ASCII, ¿sí? Por ejemplo, la O con acento es 168, ¿no? Bueno, el arroba, el carácter arroba es 64, ¿sí? Ese es el valor ASCII de ese carácter. Por eso a veces a los caracteres de texto se les dice también caracteres ASCII. Si bien todos los caracteres, sean numéricos, alfanuméricos, sean símbolos, tienen un código ASCII, en general a las letras se les suele decir ASCII. Entonces, ¿qué sucede con la comparación cuando estamos comparando textos? Yo tengo A y tengo B, y voy a decir igual A menor que B, menor que B, ¿qué les parece que va a suceder? Y en ese caso poner falso. No, verdadero, porque. No, verdadero, porque es menor a. Claro, porque es menor la A. En realidad nosotros no conocemos los valores ASCII de A y de B, pero intuitivamente podemos decir que seguramente que en la tabla ASCII A viene antes que B. ¿No es cierto? En teoría. Ahora, ¿cómo? En teoría, ¿no? Ahora, vamos a ver qué sucede. Ah, pero A tiene un valor bajo, no importa. Vamos a ver. Si yo pongo otro valor, por ejemplo, pongo el valor 6. A ver, esperen que se me fue el cursor. Le pongo un valor 7, ¿sí? Entonces yo voy a decir, vamos a ver si se puede comparar, ¿les parece? ¿Qué pasa si comparo un valor numérico y le vamos a poner mayor que un alfanumérico? Falso. ¿Ven?
¿Por qué? Porque está comparando, en realidad no está comparando el contenido, está comparando el valor ASCII. Si pones valores iguales, por ejemplo, A igual a 97, ¿Cómo? A ver, de nuevo. ponen A, en donde dice 7 pone 97. Donde dice 7 le ponemos 97. Ah, Sí. porque es el código ASCII, vos decís. Sí. A ver, vamos a probarlo. Igual a menor a 97, a ver que son Falso. iguales, falso. Claro, pues son iguales. Exacto, exacto. Pero bueno, vamos a ver si le ponemos igual. Medio falso. Bueno, Con el habría que ver por qué. 69, ¿Cómo? con el 69. Vamos a ver qué pasa si ponemos A, por ejemplo. Ahí está. Ahí medio verdadero. ¿Sí? Ojo porque acá yo puse 97 y es el código ASCII del número 97. No es el código ASCII. Ah, claro. Yo es el número 97. ¿Sí? Claro. Compone ese número y lo compara contra A. No es el código ASCII. Claro, lo estás sumando, te está Claro. tomando. Está componiendo 57. el valor del 97 contra el valor del código ASCII de A. ¿Sí? Claro. Bueno, en definitiva, lo importante acá es Carolina, sí. ¿para qué se usa esto? Bueno, esto se usa porque yo puedo, a ver, yo no lo uso. Porque yo nunca ni me pasó por verlo. Sí sabía que existía, pero ni... Bueno, pero nada. es que la comparación a mí me sirve porque, por ejemplo, si yo quisiera saber digamos, supongamos, yo tengo dos datos, ¿sí? Dos personas. Bueno, yo quiero ver quién tiene mayor antigüedad que el otro, bueno, ahí los puedo comparar. Pero por ahí así, con dos valores solos, como que tiene una aplicación muy limitada. Lo que pasa es que las operaciones lógicas, comprender el funcionamiento de las operaciones lógicas, a mí me va a permitir luego comprender la función sí, que es la función lógica, donde ahí sí yo puedo tomar un rango de datos y trabajarlo desde la lógica. Por eso yo traje hoy las operaciones básicas para comprender cómo funciona. Y a partir de ahí, trabajar las funciones que internamente usan estas operaciones lógicas. ¿Sí? Vamos a la concatenación. ¿Sí? No sé si la han usado la concatenación, pero es súper útil porque, por ejemplo, yo tengo apellido y nombre, ¿no? Entonces voy a concatenar Díaz, ¿sí? Con el símbolo del ampersand, ¿sí? Y voy a concatenarlo con el nombre. ¿Qué va a suceder si yo hago así? ¿Cómo va a concatenar? ¿Qué va a aparecer? ¿Qué les parece que va a aparecer ahí? En teoría tendría que aparecer el Díaz, espacio, Ana. No. Va a aparecer Bien. todo junto. ¿Por qué? ¿Todos juntos sin el espacio? Sin espacio. ¿Por qué? Porque dentro de la celda de apellido dice Díaz. Y dentro de la celda de nombre dice Ana, pero no tienen espacios. Si yo Claro. quisiera que tuviera un espacio, miren, lo ponemos, ¿ven? Si yo quisiera que tuviera un espacio, lo que puedo hacer es igual. Por ejemplo, la celda, concateno, un espacio entre comillas para indicarle que hay un espacio, un texto que es un espacio solamente, vuelvo a concatenar y le pongo el nombre. Perfecto. ¿Sí? Y esto me sirve porque también puedo concatenar, digamos, no necesariamente tengo que seguir el orden de los campos, quiero concatenar nombre y apellido. ¿Sí? Nombre, y apellido. Apellido. Ahí está. ¿Ven? Entonces esto me sirve para justamente generar en un campo único, bueno, la concatenación de, ¿sí? Se usa bastante para nombre y apellido,
principalmente cuando yo quiero generar un informe, ¿no? Me puede servir para concatenar este tipo de datos. Bien. Carolina, eso, perdón, Sí, Tano. eso podés poner y copiar para abajo y te Sí. va copiando todo lo mismo. No Claro es que uno sí. por uno, ¿no? Claro que sí, mira, vamos a hacerlo. Vamos a copiar, por ejemplo, la última. Se haría una vez sola y después para abajo, lo que sea. Claro. Vamos a borrar. Ves que incluso lo copié y de hecho después lo que puedo hacer es estirar y mira. ¿Ves? No necesité copiar. ¿Qué hice? Lo vuelvo a hacer, ¿eh? En la celda donde está la función, la fórmula, acá es una fórmula, tengo un cuadradito chiquitito abajo a la derecha, ¿sí? Tengo que estar con el cursor en esa celda, ¿eh? El cuadrito abajo a la derecha, le doy clic, sostengo, me aparece un más chiquitito, y estiro para abajo, ¿sí? Y miren lo que sucede. ¿Qué se hace Se sobre, copia. no se hace sobre los nombres, directamente sobre la fila? ¿Cómo? No entendí. Claro. Perdón. Se hace sobre no sobre el nombre, sino sobre donde está la fórmula, Claro, aparte, claro. que coincida la hilera, digamos. Claro, vos decís que lo que sostengo o sea, sí tengo que estar posicionada en la celda donde está la fórmula. Sí. Y lo que voy a apretar, voy a sostener el clic, Es donde está la fórmula. en ese cuadrado, claro, en ese cuadradito que me aparece abajo, o sea, abajo a la derecha, dentro de mi celda, ¿sí? Ven que cambia el cursor de ese más a un más chiquitito, y ahí puedo bajar, sostengo con el clic, y pinto hacia abajo. Y cuando suelto el clic, el botón derecho del mouse, ahí me aparece, me copió automáticamente toda la fórmula. ¿Sí? Y si seguís más abajo que no hay nombre, y después se lo agregás, te vuelven a aparecer. Y no, acá lo que me hizo me va copiando, ¿ven? Acá no Voy hay nada. copiando lo que dice ahí. Pero si yo, por ejemplo, acá pongo Ana Pérez, Claro, te va a aparecer. sí. Bueno, lo puse Bien. al revés, ¿eh? Sería al revés, pero No bueno. importa, Pero sí, si la fórmula está copiada, aunque no va a haya aparecer. nada, en este caso no aparece en blanco, ojo porque acá, aparece en blanco porque la fórmula es de concatenación de textos. Si fuera una fórmula de operación aritmética, no aparecería en blanco, aparecería con error. Pero bueno, luego cuando yo resuelva el dato, se va a calcular automáticamente, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Puede aparecer con un error la fórmula, o con 0, por ejemplo, ¿no? Con 0 también. Bien. Entonces, hemos concatenado, ¿sí? Volvemos a la presentación. ¿Qué puedo hacer? Bueno, recuerden, mayor, también mayor igual, ¿eh? Acá entra el mayor y entra el igual también. Si, por ejemplo, cuando concatenamos, cuando hicimos la lógica de A y B, perdón, de A y A, hubiéramos puesto mayor o igual, también lo hubiera dado por verdadero, porque A es mayor o igual que A porque es igual. Entra dentro del rango, ¿sí? Del rango lógico, ¿sí? Bueno. Bueno, en la concatenación, bueno, vos decías, a ver, perdón, vos, Cita, lo decías, bueno, no le veo mucha aplicación. Supongamos que yo quiero calcular si la antigüedad es mayor a 10 años, ¿no? Entonces puedo hacer igual antigüedad mayor o igual a 10. ¿No es cierto? Y luego copio toda la fórmula y me va a calcular automáticamente, ¿ves? Entonces me tira verdadero los que la antigüedad es mayor a 10. Y falso la que es menor. Supongamos vamos a cambiar uno. El que dice Juan Pérez, ¿sí? Ahí en la celda 9, dice 3. Le vamos a poner 10.
A ver qué sucede. Me cambió a verdadero. Me cambió a verdadero porque el operador lógico que yo elegí es mayor o igual. Entonces, como es igual, entra dentro del rango y me lo pone en verdadero. ¿Sí? Sí, sí. Pero bueno, no deja de ser, el operador puro no deja de ser de una aplicación acotada a este tipo de cuestiones. ¿Sí? Después sí tenemos la función sí, que me va a permitir mayor versatilidad. ¿Bien? Ahora sí. Sí, sí. Bueno. Luego tenemos las funciones de fecha. Las funciones de fecha lo que me van a permitir es, dado un rango, un dato, que en teoría es de fecha, ¿sí? Recuerden que la fecha es una máscara, ¿sí? No deja de ser un valor numérico, ¿sí? La fecha. Pero para un campo específico yo puedo obtener el día, el mes y el año de esa fecha. Entonces, por ejemplo, puedo obtener el día, igual día de ¿qué campo? De este, ¿sí? Y si se fijan, ya acá ya no estamos con fórmulas. ¿Qué incluye acá? Igual día. ¿Esto es una fórmula o es una función? No, es una función, día. No, Es una función. Es una fórmula prediseñada por Excel, ¿sí? Una fórmula, esperen que, una fórmula es, por ejemplo, las operaciones en las cuales yo coloco el operador lógico, aritmético, de concatenación, ¿sí? Sin utilizar o utilizando además alguna función. Pero en este caso, esta fórmula es una función, porque ya estoy usando algo que está prediseñado por Excel, ¿verdad? Entonces, las funciones de fecha lo que me van a permitir es extractar ya sea el día, el mes o el año de un campo que sea de tipo fecha, o que yo haya definido como tipo fecha, ¿sí? Porque recordemos, como dije antes, que las fechas son números con una máscara, ¿sí? Esto hay que tenerlo bien en cuenta. Es decir, que yo podría obtener, por ejemplo, puedo aplicarle la función fecha a un campo numérico cualquiera. Yo quisiera saber el día de este campo, lo podría obtener. Porque ¿se acuerdan de qué se trataba la fecha? ¿De qué se trataba la fecha? De la cantidad de días a partir de qué fecha. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Primero de enero de 1900. Ahí está. Entonces, si yo colocara el campo, por ejemplo, si quiero obtener el día de este campo, del número 17, ¿qué les parece que va a aparecer acá? Dos. Yo estoy sumando al número la cantidad de días que pasaron desde el 1 del 1900. Muy bien, el 2. Y si sigo bajando, ¿ven? Yo puedo seguir obteniendo, ¿ven? ¿Por qué puedo seguir obteniendo fecha, campo día? ¿Qué les parece? Porque la fecha es un número. ¿Sí? Formato de celdas, ahora está como tipo fecha. Pero si yo lo coloco como general, ¿ven? 43.952. Es un número. Bien. Esto lo recalco porque a veces nos enojamos con las funciones de fecha porque no hacen lo que nosotros queremos que hagan. Y es porque a veces nos olvidamos de considerar que es un número, ¿sí? Que es un valor numérico. Bien. Perdón, Carolina, me Sí. perdí ahí. ¿Por qué un 2?
¿Por qué un 2 en el campo de fecha? A ver. Sí. ¿Quién dijo algo más? No, Francisco, ¿por qué un 2? Pero alguien más dijo. Yo había dicho 2 porque es la fecha que figura en fecha de ingreso. El día es el 2. Claro, no, pero espera, porque yo ¿Con el copié 17? acá. Yo estoy tomando esto, copié lo mismo que está arriba, es esto. Vamos a calcular de este, vos decís. Ah, no, Igual. pará. Pensé que me Día. habías puesto en 17. No Ahora en sí, el. mira. Está, te tenía que tomar 17, está, perfecto. Claro, Sí, no, sí. pero yo copié, ¿viste? ¿Te acordás que estiré para abajo? Entonces me Claro, está sí, tomando sí. esto, ¿sí? No, pensé que había escuchado del día 17, tendría que haber tirado 17. Por Sí, eso. no, porque, digamos, tiré el ejemplo en forma oral, pero no lo hicimos. Ahí Claro. está, lo dejo acá porque no quería que se me confunda con esto, ¿sí? Y acá, ¿qué va a suceder? Lo mismo, 25, ¿no? Claro, hay 25, Y yo le tendría pongo, ¿qué pasa si le pongo 367, por ejemplo, a este número? 367. A ver, 1. ¿Por qué 1? Por el 360 y. No sé. 5, 7, no sé. Porque el 1900 seguramente pasó fue año un año. bisiesto. Doble cero, año bisiesto. Más 1, 367. 1 de enero de 1901. ¿Sí? Muy complicado. No, no No, importa, no no es para importa. mí. Esto de la fecha, dejarlo como está, que le pongo la fecha a No mano. importa. Lo importante acá es considerar siempre que el campo... Mirá si te. Creo que lo último que haría es ponerme a pensar si era bisiesto el 1900, me parece, Carolina. Es un ejemplo para visualizar que el campo fecha no es una fecha, es un número. Y a esto iba con el ejemplo, que muchas veces nos enojamos cuando hacemos operaciones con un campo de fecha, porque a veces no contemplamos que no es una fecha, que es un número, ¿sí? La fecha es una máscara, es la forma en que lo muestra. Por eso yo lo recalco mucho siempre. Bueno, vamos a seguir. Hablamos del orden de precedencia, ¿sí? Esto tiene que ver con la forma en que operan, ¿sí? Más allá de lo que es operadores de referencia, los operadores aritméticos, lógicos y de concatenación tienen un orden, ¿sí? Siempre las operaciones aritméticas o matemáticas son precedentes a la concatenación y a la comparación. Si yo, por ejemplo, sumo A más B más C, A más B más C, me lo va a sumar de corrido, ¿sí? Va a sumar A, le sumará B y después le va a sumar C. A más B menos C va a ser A más B y a eso le va a restar menos C, le va a restar C. Lo importante acá, y por esto pongo esta placa, es que si yo pongo paréntesis en una función, en una operación, me va a redefinir el orden de cálculo. No es lo mismo decir A más B menos C que A más paréntesis B menos C. Porque ¿qué va a suceder? Primero va a operar B menos C, y luego me va a sumar A. ¿Sí? Esto se los dejo como placa para tener en cuenta cuándo poner paréntesis, ¿sí? En una función. Bien. Evaluar una fórmula. Bueno, esto es muy interesante, porque a mí lo que me permite evaluar la fórmula es ver cómo funciona, ¿sí? Yo escribo una fórmula y quiero ver cómo funciona. Entonces, la opción de evaluar fórmula me va a permitir analizarla. Y vamos a ver en la planilla, ¿sí? ¿Se acuerdan que acá habíamos puesto mi función lógica, ¿sí? Y acá la de concatenación. Entonces, si yo voy a, esperen que bajo esto, yo voy a fórmulas, ¿sí? Acá ahora estamos ya en la opción de fórmulas en el menú, ¿sí? Y voy a evaluar fórmulas, ¿sí? Acá está, ¿ven? Evaluar fórmula, ¿sí? ¿Se ve dónde estoy posicionada? Estoy en la tercera fila del menú a la derecha, ¿sí? Ahí está. Bien, evaluar fórmula, ¿sí? Me aparece una ventanita que me dice, bueno, referencia y función, ¿sí? ¿Y qué me está escribiendo acá? Bueno, la función que yo escribí en esta celda, ¿sí? C5, ¿sí? C5,
que era C5 es Ana, ampersand, o sea, concatenación, un espacio en blanco, concatenación, B5, que es el apellido, ¿sí? Entonces le doy evaluar. Le doy clic al botón evaluar y miren lo que sucede, ¿ven? Me coloca un dato, el dato genérico, ¿sí? Lo reemplaza por C5 y acá me coloca el otro dato, ¿sí? ¿Ven? Me está mostrando lo que va a hacer. Ana, espacio, Díaz, evaluar. Ana Díaz. Esto es lo que va a devolver la fórmula. A mí me sirve porque si el resultado que me aparece no es el que yo esperaba, bueno, puedo utilizar esta función de evaluar fórmula para ver si lo que yo quise, la fórmula que quise hacer, está correctamente escrita. Porque esa es la función, no me da error, pero no me devuelve lo que yo esperaba. Entonces está bueno poder evaluarla para ver si en qué me equivoqué al escribirla, ¿verdad? ¿La habían usado la opción de evaluar fórmula alguna vez? No, Sandra me dice que no. No, está buena, está buena. No, todo prueba y error. Claro, y sí, generalmente uno hace así, pero al evaluar, porque a veces cuando te da error, bueno, te das cuenta, algo escribiste mal cuando te tira error. El problema es cuando no te da lo que vos querías que te dé. Porque Sí, ahí a es mí, más difícil encontrar. ¿Cómo? yo generalmente cuando no me dé el valor, me paro otra vez sobre, por ejemplo, en este caso H4, y te marca con otros colores la fórmula. Me voy fijando ahí si lo que quiero hacer está ahí o se me fue a otro rango. Claro, tal cual. Pero a veces sucede, sobre todo porque cuando la función es sencilla, tiene pocos operadores, bueno, uno lo puede evaluar, como vos decís, muy fácilmente. El problema es cuando yo estoy trabajando, por ejemplo, con valores de referencia, con valores que están en otra hoja, ¿sí? Dentro de mi libro en otra hoja. Ahí cuando se complejiza mi función, mi fórmula, bueno, ahí la evaluación me puede servir para ver cómo está funcionando con datos concretos, ¿sí? A ver si Sí, me está ha tomando los pasado. datos correctamente. Eso me pasó también con igual sí, le Sí, pones igual sí, punto y coma, igual sí, otra vez, si vas metiendo varias fórmulas, sí, después te perdés, no sabes en dónde estás tal parado. cual, tal cual. Sobre todo cuando uno está concatenando funciones, ¿no? Ahí se complejiza un poco más. Entonces, por eso, el evaluar me sirve para hacer un seguimiento con datos, ¿sí? De cómo está funcionando mi función o mi fórmula. Bien. Vamos a avanzar un poco. Y, bueno, vamos a ver la biblioteca de funciones de Excel, ¿no? Entonces, vamos a ver que en el menú, tenemos en fórmulas, ¿sí? En la opción fórmulas en el menú, tengo el primer cuadro que me aparece a la izquierda es el de biblioteca de funciones, ¿sí? Y la primera función que me aparece es el autosuma, ¿sí? Ven que algunas funciones tienen la flechita para abajo, algunas opciones en los menús tienen flechita para abajo, ¿sí? Y otras no. Eso quiere decir que la función tiene opciones, ¿sí? Ay, perdón, que no, me equivoqué, no lo quise hacer, control Z, ahí está. Y cuando no tiene flechitas, por ejemplo, miren que me voy a posicionar en algún valor, cuando no tiene flechitas, como por ejemplo, bueno, acá no lo puedo hacer porque no tengo una selección creada, es porque es la operación, la funcionalidad es directa, ¿sí? Acá no hay opciones. Bien, entonces dentro de autosuma tenemos cálculos automáticos de suma, de promedio, de contar, de máximo y de mínimo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer la autosuma de este rango, ¿sí? Por ejemplo, puedo pintar el rango, ¿sí? Y hacer fórmula autosuma. ¿Sí? Bueno, me lo tira acá. Vamos a posicionarnos en otro campo. Vamos a posicionarnos abajo de la columna, ¿sí? Y vamos a decir fórmula autosuma.
¿Ven? Y ahí me pintó el rango. ¿Qué rango me pintó? Bueno, desde todo el rango que tiene que ver con la antigüedad, ¿sí? Bien, yo puedo sumar, ¿sí? En este caso no tiene mucho sentido porque estamos hablando de antigüedad, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que yo podría sacar acá es el promedio, ¿sí? En vez de la suma podría sacar el promedio. Vamos a darle igual Enter para que vean que hace la suma automáticamente. Pero vamos a ir de nuevo, vamos a ir a fórmulas y vamos a desplegar las opciones de autosuma. Vamos a hacer promedio, ¿sí? Que sería como más lógico para la antigüedad. Bueno, lo mismo, ¿qué hace? Me escribe automáticamente la función, ¿sí? Con sus parámetros, el promedio. Y el promedio tiene como parámetro únicamente un rango, ¿sí? Que es el rango de todas las celdas a partir de las cuales voy a calcular el promedio. Si le doy Enter, bueno, me dice que el promedio de antigüedad es 10 años, ¿sí? Lo podríamos hacer con la función, ¿sí? Igual, suma, por ejemplo, y podría sumar, y después podría ser igual, contar, y abro paréntesis, y contar, ¿sí? ¿Cuántos hay? ¿Ven? Esto es como hacer y después podría ser igual lo que sumé dividido la cantidad, ¿sí? Me da 10,25, ¿sí? Acá está redondeado porque no tiene decimales. ¿Ven? Me da el promedio, 10, 10, ¿sí? Pero en vez de hacerlo toda la operación, bueno, directamente calculo el promedio. ¿De qué? De todo este rango, ¿sí? Estas son las funciones automáticas que tiene definidas Excel. ¿Para qué? Porque son las más comunes. Sumar, calcular el promedio, contar, obtener un máximo, obtener un mínimo, ¿sí? Esperen que me fui, acá, ¿sí? Luego tengo la opción de usados recientemente, ¿no? Que son las fórmulas que yo usé por última vez, ¿sí? Luego tengo las funciones lógicas, ¿sí? Tengo varias, ven que tengo varias. Después tengo las funciones de texto, ¿sí? Carácter, código, concatenar. Tengo las funciones de fecha y hora, ¿sí? Bueno, búsqueda y referencia, matemáticas y trigonométricas, ¿sí? Que son las que más hay, ¿sí? Etcétera. Lo importante acá es saber que no necesariamente nos tenemos que saber todas las funciones de memoria, ¿sí? Sabemos que tenemos una biblioteca de funciones. Entonces, según lo que yo quiera calcular, voy a buscar las funciones que necesito, ¿no? Si voy a hacer una operación matemática, o si voy a hacer una búsqueda, ¿sí? O quiero hacer una operación lógica. Bien. Dentro de las funciones que tenemos en mi biblioteca de funciones, vimos que teníamos las funciones lógicas, ¿sí? Y dentro de las funciones lógicas, la básica es la función sí, que es la función que me va a permitir a mí hacer una comprobación lógica con determinados argumentos. Esta función lógica, ¿sí? Lo que me va a pedir es, como argumentos, 3 cosas. Primero que nada, ¿qué es lo que quiero evaluar? ¿Sí? ¿Cuál es la expresión lógica que voy a verificar por verdadero o por falso? ¿Sí? Luego, ¿qué acción realizar si da verdadero? ¿Sí? Y finalmente, ¿qué acción realizar si da falso? Y acá ven que puse obligatorio, opcional, opcional. Esto es si este argumento tiene que estar, si es obligatorio, y si es opcional, no es necesario que estén. Pueden estar o no. Quiere decir que si no están, Excel va a poner una respuesta por defecto. Bien, entonces, primero que nada vamos a ver qué es la expresión lógica. La expresión lógica, ¿se acuerdan que la vimos cuando vimos los operadores? La expresión lógica será mayor, menor, igual, mayor, igual, menor, igual, distinto, ¿sí? Eso es una expresión lógica.
que va a devolver qué tipo de valor, verdadero o falso, ¿sí? Lo que me permite la función sí es tomar una decisión. Bueno, si es verdadero, ¿qué quiero que haga? Y si es falso, ¿qué quiero que haga? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a volver a nuestra planilla. Ahí está. Vamos a borrar, voy a borrar estas funciones que pusimos acá. Esperen que habíamos escrito bastante más abajo. Ahí. Y ahora, en vez de hacer mi operación, voy a usar la función sí, igual sí. Entonces voy a escribir igual sí. Y abro paréntesis, ¿sí? Y ven que me aparece, ya me dice Excel, me da una ayudita, me dice, bueno, los parámetros de esta función son la prueba lógica, como vimos antes, qué pasa si el valor es verdadero y qué pasa si el valor es falso. Entonces, ¿cuál va a ser la prueba lógica? Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la antigüedad, ¿sí? Vamos a hacer antigüedad mayor a 10 años, ¿sí? ¿Qué pasa si la antigüedad es mayor o igual, vamos a decir, mayor o igual a 10? ¿Sí? Esa es la comprobación lógica, mi prueba lógica. Ahora, lo que vamos a elegir es qué acción o qué colocamos en este campo si es verdadero, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a colocar? ¿Qué les parece qué podemos colocar en este campo? Podemos colocar, por ejemplo, sí, ¿no? El contenido, el texto sí. Y si es falso, el texto no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? Primero puse la comprobación lógica, luego qué colocar si es verdadero y luego qué colocar si es falso. ¿Le doy Enter? Bueno, miren lo que pasó. Como la antigüedad es 1, 1 es menor que 10, entonces va a la opción de falso. ¿Y vamos a copiar la fórmula hacia abajo? Bueno, el segundo dice 10. ¿Qué pasa con 10? 10 es igual a 10, con lo cual entra por verdadero. Puso sí. El segundo es 25, sucede lo mismo. ¿Ven? Ahora, si yo en esta función, igual sí, no coloco valores, ¿sí? No coloco el valor verdadero o valor falso, solo coloco la comprobación. Ah, tengo que poner los puntitos. Vamos a probar así, miren. Vamos a poner punto y coma, y vamos a poner, por ejemplo, que acá ponga un 1, ¿sí? Miren lo que pasó. Como no puse un valor por falso, me coloca falso, que es lo que coloca por defecto, ¿sí? Como hacíamos con el operador directo, ¿no es cierto? Pero, si yo copio para abajo, donde entra por verdadero, sí me coloca el 1, que es lo que yo le puse como valor que coloque el valor por verdadero. ¿Ven? A la inversa, si yo quisiera que coloque solo falso, miren que solo modifiqué esta, ¿qué pasó acá? No le puse nada, entonces ¿qué tomó como valor? ¿Por qué tomó valor 0? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece por qué tomó Porque valor? para verdadero no le si es verdadero no le pusiste ningún parámetro. Claro, exacto. Exactamente. Bien. Ahí está. Buenísimo. Vamos a complejizar un poquito más esto, ¿sí? Perdón, o sea que uno le puede colocar cualquier texto en la respuesta, digamos. Uno le diría qué tiene que responder. Exacto. En lugar de verdadero o falso, le pone cuál sería la respuesta que nosotros queremos. Exacto.
La operación que está haciendo es una operación lógica, ¿sí? Acá el valor agregado de la función tiene que ver con la posibilidad de decir, bueno, si es verdadero, quiero que coloque esto, quiero que tome esta acción. Y si es falso, quiero que realice esta otra acción, ¿sí? Que coloque este valor. Porque si no, si a mí me sirviera solamente que me coloque verdadero o falso, no tiene sentido usar la función. Uso directamente el operador, ¿no es cierto? Si yo solamente me interesa que diga verdadero o falso, bueno, hago la operación. F4 mayor o igual que 10, y así todo para abajo. El valor agregado de la función es la posibilidad de que tome una acción por verdadero y otra acción por falso. ¿Sí? Bien. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Vamos a complejizar un poquito más. Si yo además quiero evaluar distintos valores, ¿sí? Distintos valores. Por ejemplo, quiero decir, ¿qué sucede si la condición lógica es una y otra? ¿Sí? Es decir, si yo tengo dos condiciones, ¿sí? Hay que tener en cuenta que tenemos dos posibilidades. Usar la función y o usar la función o. Si yo uso la función y, todas las condiciones tienen que ser verdaderas, para que el valor sea verdadero. Y si yo uso la función o, con que una de las condiciones sea verdadera, toda la función va a entrar por el valor verdadero. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Función igual. Si, abro paréntesis. Ahora quiero concatenar distintas pruebas lógicas, ¿sí? Distintas operaciones lógicas. Entonces no las voy a poner una a la otra, voy a poner el y. Y miren lo que pasó, ¿ven? Me abre la función y, le voy a dar clic. Perdón, voy a abrir paréntesis y le voy a dar clic. Abro paréntesis. Ahí está. Miren lo que sucede, ¿ven? Me dice valor lógico, ¿sí? Valor lógico 1, punto y coma, valor lógico 2, punto y coma, valor lógico 3. Entonces acá, por ejemplo, lo que voy a hacer es, voy a venir y voy a decir, valor lógico 1. Miren que igual sí. Abro paréntesis. Y abro paréntesis. Valor lógico 1, por ejemplo, 10. Beba, prepárate. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? O, punto y coma, 20. Cierro el i. ¿Sí? A ver si me va a dar bien. Valor verdadero, sí. Perdón. Sí. Y valor punto y coma, no. Me falta un paréntesis. Una comilla, perdón, Esperen que la vamos a poner. Ah, me la puso. Ahí está. Me la arreglo. Listo. Sí. ¿Qué sucede si copio para abajo? Vamos a ver. Bueno, no me tomó este. ¿Qué pasó? Algo escribimos mal. Algo escribí mal. Vamos a probarla la fórmula. A ver qué pasó. A ver en qué le pifié. Vamos a ver, evaluar. Sí, 10, 20. Ah, porque claro, no, me equivoqué yo. Vamos a ver. Claro, porque yo le puse una constante. Entonces, vamos a hacer. Vamos a escribirla de nuevo. Igual, sí, abro paréntesis. Y, abro paréntesis. Valor lógico 1. ¿Sí? Vamos a venir a F4 igual 10. Punto y coma. F4
igual 20. Cierro paréntesis. A ver si ahora me lo toma bien, ¿eh? Vamos a ponerle solo por sí. Solo por verdadero. A ver qué hace. A ver si ahora me lo tomo bien. Ahí está. Este me da falso, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con el de abajo. Bueno, no sé. Me lo tomo mal. A ver si alguien se da cuenta en qué me estoy equivocando. A ver. Esperen que vamos a... A ver. ¿Alguien se da cuenta? ¿Alguien se da cuenta en qué me estoy equivocando? A ver. ¿Por qué no me lo está tomando? Bueno. No, no me lo está tomando. Bueno. En algo le estoy pifiando claramente, ¿eh? Pero bueno, no importa. Después les dejo bien el ejemplo. Se los dejo bien en la planilla para que lo vean. La cuestión es que acá lo que me va a permitir esta función... Perdóname, Carolina, para Sí, tenerse una Francisco. foto. A ver. Está, mira, dice I7. I7 Ah, dice. mira. A ver. Tenés Es razón. F7. Tenés razón. A ver, espera que vamos a borrar. Control C, a ver si la pego abajo, ¿qué pasa? No, pero es que este me debería dar verdadero. F5. Bueno, F5 igual. no importa, no importa, no perdamos tiempo porque es tarde. Yo se las voy a dejar bien y les dejo un audio explicándoles cómo funciona, no se preocupen. Porque si no, no vamos a terminar. Acá sí. Ah, claro, acá sí, el sí conjunto. Esta sí me permite hacer distintos tipos de comprobaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero comparar a partir de una nota, colocar la situación del estudiante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el sí conjunto me va a permitir que si el valor es de C, por ejemplo, menor a 4, por verdadero vaya aprobado, ¿sí? Si es mayor a 5, que vaya a regular. Y si es mayor a 7, que vaya a promocionado, ¿sí? Esto es lo que me va a permitir la sí conjunto. Quiero ver todo para abajo y después vamos a hacer ejemplos. ¿Le podés Bueno. decir que ponga un color, Carolina, a esto? ¿Cómo? ¿Le podés decir que ponga un color en lugar de Lo que que te pasa es que ponga para colores, en realidad tenés el otro? el formato que vimos, condicional. formato condicional. Claro, esto es para otra cosa, esto es para cálculo, ¿sí? Para cálculo. Bien, como les decía, la función buscar B, que acá Francisco seguro que ya dijiste que la usás, ¿no? La buscar B. Sí, nunca sé cuál va, si buscar B, buscar H o buscar, siempre me confundo con eso. Bueno, Tengo que hacer la fórmula varias veces. buscar B es una función que se usa bastante, sobre todo cuando uno tiene un set muy grande de datos, ¿sí? ¿Me sirve para qué? Justamente para encontrar un valor determinado en una matriz o en un rango de datos, ¿sí? Lo complejo de la función buscar B es analizar los argumentos dentro de la función. ¿Por qué? Porque lleva muchos argumentos y la ayuda de Excel es como que no es muy clara, ¿no? No sé si te pasó, Francisco, vos que lo usás, esto de que es difícil. No es difícil, pero digo, hasta que uno le agarra la mano a la función buscar B, bueno, se complica, ¿no? Claro, sí, porque encima hay tres buscar, que está Claro. buscar solo, buscar B y buscar H. Sí. Y a mí me pasa que nunca sé cuál es la que necesito y tengo que hacerlo todo 3 veces hasta que funciona, pero sí funciona bien esa. Sí, Cuando la bueno, de encontrás, hecho funciona. traje buscar H también. Buscar B es como la que más se usa. En general, la clásica de búsqueda de un valor es buscar B. Porque buscar H te busca en una fila, te busca por filas. En cambio, Claro. buscar B busca en todo un rango. Y eso para mí es realmente lo que más se usa, ¿no? Bien. Esto, bueno, les debo lo del sí, lo del I y el O.
que se los voy a agregar en un videito aparte. Les traje el buscar B. ¿Y por qué quería ver esta función? Porque esta función, pues ves buscar H, buscar X, son todas iguales, pero hay que comprender de qué se trata. Buscar B lo que me permite es encontrar un valor específico en un rango de datos, ¿sí? La complejidad tiene que ver con la cantidad de argumentos que tiene. Entonces, por ejemplo, yo quiero buscar un apellido específico en este rango de datos, ¿sí? O un documento, por ejemplo, específico en este rango de datos. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a usar la función buscar B. Yo acá dibujé un cuadrito, ¿ven? Les voy a poner colores. Le voy a poner un colorcito. Ahí está. Entonces, acá en esta celda, en la celda de abajo de donde dice buscar B, voy a colocar la función. Y abajo, y al lado donde dice valor a buscar, voy a colocar el valor, es decir, el dato que quiero buscar, ¿sí? Por ejemplo, acá quiero buscar el DNI de Sosa, ¿sí? Entonces, voy a poner primero la función, ¿sí? Va a ser igual buscar B. Y acá me dice, bueno, valor buscado, ¿sí? ¿Cuál es el valor buscado? Bueno, el que voy a colocar acá, ¿sí? Luego me dice, bueno, ¿cuál es la matriz? La matriz va a ser el rango, ¿sí? La tabla, ¿sí? Pinto toda la tabla, ¿sí? Miren que buscar B, primero el valor buscado, igual buscar B. Ahí está, valor buscado, valor a buscar, ahí está, ¿sí? Yo voy a colocar en la celda de al lado, voy a colocar el valor que quiero buscar, ¿sí? Y donde estoy escribiendo la fórmula, lo que voy a traer es el valor que quiero buscar. Es decir, por ejemplo, yo quiero el apellido de Sosa, bueno, voy a poner en valor a buscar Sosa, y lo que me va a devolver el DNI, quise decir, y lo que me va a devolver buscar B va a ser el número de documento, ¿no es cierto? Bien. Voy a pintar todo el rango donde va a buscar ese valor, punto y coma, ¿sí? Y ahora el tercer parámetro, que es en qué columna, de qué columna va a traer el dato, ¿sí? Porque yo ahora le dije de dónde va a ir qué dato buscar, pero no le dije dónde lo tiene que ir a buscar, de qué columna lo tiene que traer. Entonces, ahora sí, le voy a decir, la columna que va, para poner el rango, para poner el valor de columna, lo que hago es, bueno, de mi rango de datos cuento primer columna, segunda columna, tercer columna, cuarta columna, quinta columna, sexta columna. Bueno, yo quiero que me traiga el valor de la primera columna, que es el DNI, ¿sí? Entonces le voy a poner 1. ¿Sí? Y acá, miren, tengo dos opciones, coincidencia aproximada, coincidencia exacta. Yo trabajo con coincidencia exacta, siempre, ¿sí? Porque para no generar ningún tipo de problema en la búsqueda. Bueno, cierro y le doy Enter. Ahora me dice ND, es decir que no hay datos, ¿sí? Pero si yo le pongo, por ejemplo, Sosa, vamos a ver si no me hace quedar mal, y no me lo trajo, hoy está en mi contra, no sé, hoy el Excel está en mi contra, no sé qué le pasa. A ver. Yo, aparte, les aseguro que pruebo todas las fórmulas, todos los ejemplos. Bueno, nada. Hoy no es, no me está queriendo hoy. ¿Vieron cuando todo puede fallar y falla? Hoy. Cuando todo puede fallar y falla, hoy es hoy. Bueno. A ver, vamos a probarlo de nuevo. A ver qué pasa. ¿Por qué te puso falso en el final? ¿Cómo? ¿Por qué te puso falso? No, yo lo seleccioné porque le pedí que sea exacto. Vamos a ver, valor a buscar. Áreas.
No, me trae lo mismo. Ay, Dios. Bueno, vamos a revisar la fórmula. Me está haciendo quedar re mal esto. Les pido disculpas. A ver. Buscar áreas. A ver, ¿qué hace? No te preocupes porque a mí me saldría peor. Pero, a ver, les aseguro, pero miren, tendría que filmar y grabar todo lo que hago cuando preparo, porque yo, a ver, por eso pongo los datos, los pruebo, ven que ya tenía preseteados los campos, todo porque ya estaba todo probado, bueno, y ahora me hace esto, me hace quedar mal. Me hace quedar mal el sí, me hace quedar mal el buscar B, bueno, nada. A ver qué pasó acá, evaluar, para entrar. Entra áreas, pasos para salir y evaluar. Y no sé por qué me da. No, me debería traer el DNI. A Si ver, probás al revés, buscar el DNI y que te tire el apellido, a ver. Por ejemplo, vos decís así. No, ¿ves? Y ahora sí. pero hay que cambiar la fórmula. Sí, claro, sí, tendría que ponerle acá 2. Puede ser que, a ver, esperen, ya Puede sé, ser me una parece que es. propiedad de la celda de que no esté en texto. Ya sé que me parece que es. A ver si le pongo entre comillas. A ver si era así. No. No. Sí, puede ser que tenga que ver con eso. Pero bueno, ahí me gustó tu propuesta porque ahí funcionó. ¿Ven? Miren, le vamos a poner la columna 2. La columna 2 es el apellido, ¿se acuerdan? Yo quiero que me traiga el apellido, ¿a partir de qué? Del documento. Entonces copio, por ejemplo, el documento 30861, que está en la fila 13, y me debería traer Rodríguez. Ahí está, ¿ven? Me trajo Rodríguez. Copio otro DNI, fila 8, me debería traer Polo. A ver, Polo. ¿Ven? Así funciona la función, valga la redundancia, buscar B. ¿Sí? También les traje, para que vean, no lo vamos a hacer porque ya son las 12, se pasó rapidísimo, la función buscar H, que es igual, pero trabaja al revés, trabaja con las filas en vez de con las columnas. ¿Sí? Es decir, que yo como en buscar B coloqué, por ejemplo, ven un número de columna, en buscar H lo que voy a colocar es un número de fila. ¿Sí? Por eso yo digo que buscar B es más utilizada, porque en general uno busca un dato dentro de determinadas columnas. Pero bueno, puede ser que dentro de una fila uno esté buscando algún dato específico. Bien. ¿Alguna duda con buscar B? Con la opción buscar B. Ahí están preguntando por qué pones F18. ¿Por en qué la pongo fórmula. F18? Porque estoy viniendo a buscar el valor que coloco en esta celda, ¿sí? Al lado de la fórmula puse la celda en la cual ingreso el valor yo. ¿Sí? Yo digo, bueno, quiero que me busques el apellido del documento, supongamos, ponemos otro documento que escribo yo, y me tira así. No hay dato, ¿por qué? Porque no existe este dato dentro de mi rango, ¿sí? Si yo escribiera, por ejemplo, acá, por ejemplo, dentro de mi tabla, cambio, voy a poner este número de documento, ¿sí? Voy a poner otro número, por ejemplo, 22222222, ¿sí? Y acá voy a poner 222222. Quiero que busque el documento, ¿sí? 222222. Ahí está. Me trajo Vázquez, ¿sí? ¿Por qué? Porque buscar B, ¿qué hizo? Buscó en toda esta tabla, en toda la tabla, en todo el rango, el valor que yo escribí en la celda F15, lo buscó en la columna, lo buscó y me trajo el valor de la columna 2, que es Vázquez. Ahora, yo en buscar B podría no decirle, a ver, podría colocarle cualquier fila, que me traiga, no sé, la columna, la antigüedad, creo que es la 6, a ver. ¿Ves? La antigüedad es 25 años. Me trajo 25 años, ¿sí?
Bien. También, si yo acá en valor a buscar le podría haber puesto, en vez de F18, le podría haber puesto el dato, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son, 7, 2, creo que sí, ¿no? Bueno, le pifié con los dos. Pero bueno, lo importante acá es que el primer parámetro es el valor a buscar, ¿sí? El número de documento, lo que sea. Luego el rango, ¿sí? ¿Dónde están los datos? Luego, ¿en qué columna? Bueno, este es buscar H. Buscar B, ¿en qué columna de qué columna quiero que me traiga el dato? ¿Sí? Y finalmente, ordenado, que va a ser verdadero o falso, es si lo busca exacto o lo busca aproximado, ¿sí? Capaz que para apellido habría que buscarlo con aproximado. Por eso verdadero o falso, tiene que ver con eso. Bien, buscar H, les traje, y siendo ya las 12. Bueno, les voy a armar dos cosas. Primero que nada, un videito con un ejemplo bien concreto del sí y del sí conjunto. Además les voy a sumar, también a ese video, el sumar sí y el contar sí, porque yo ya sabía que no íbamos a llegar a verlo, ¿sí? Porque son funciones que también se usan un montón, ¿sí? Y, bueno, y alguna concatenación específica, ¿sí? Eso se los voy a dejar en el aula, para que lo tengan como material adicional a lo que vimos acá, ¿sí? Lo importante es comprender cómo se estructuran las funciones, que es igual nombre y argumento, cómo buscar los argumentos, ¿sí? Después uno, en las ayudas de Microsoft, cuando uno quiere hacer una función específica y no sabe cómo se llama, la puede buscar en la ayuda, decir, bueno, googlear Excel, no sé, promedio. Entonces, nada, en la ayuda digamos, en la página de Microsoft va a aparecer cómo es la función de promedio y cuáles son los argumentos, etc. Así que, más allá de las 2 o 3 funciones que podamos ver, el resto es sentarse y probar, ¿sí? Cada una para qué sirve, ¿sí? ¿Quedó alguna duda respecto de lo que es funciones y fórmulas? ¿No? Bueno. Gracias, Francisco, por la ayuda. Realmente se nota que vos la tenés re clara la tenés. Pero bueno, hoy me hizo transpirar el Excel. La verdad que tenía todo probado y bueno, estas cosas que fallan. Entonces, les voy a dejar... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Gabriela. Yo tengo una planilla en la que hago un control de las vacaciones del sector. Sí. Entonces tengo fechas. Bien. Yo incluí en mi planilla una fórmula para que me calcule los días pendientes en base a las fechas que pongo. Perfecto. Pero claro, como hay distintos periodos, los que tienen más de 30 días las fraccionan, y entonces tengo distintos periodos. Entonces hay algunos que en el primer periodo ya me quedan 0. Y en el segundo periodo, si yo incluyo una fórmula para calcular días pendientes, los que están en 0 me tira un -1 o me tira un valor, digamos, que no tiene que estar. ¿Yo puedo limitar para que la fórmula se aplique solamente a los que tienen datos en la celda y no a los que tienen celdas vacías? Sí. ¿Y cómo lo hago eso? Mirá, vamos. Yo te mandé la planilla Listo. en la actividad. Después, Listo. si querés, me lo contestas por ahí. Ahí está, dale, te lo contesto específicamente, pero sí. Dale. Justamente estas funciones condicionales te permiten seleccionar determinadas celdas a partir de alguna comprobación lógica. Me parece que es el caso que me estás contando. Porque Estoy intenté pensando muy por arriba. hacerlo filtrando, filtré primero, pero después el filtro igual cuando saco el filtro la tengo aplicada a toda la columna igual. Claro, porque necesitas aplicar un condicional, porque dependiendo del valor que tengas, vas a tomar o no el dato. Claro. Bueno, ahí vamos a una condicional. Yo después me voy a fijar, mandame un mensaje por el aula, así lo veo específicamente y armo esta función que te puede llegar. Sí, yo voy a investigar también, después de las fórmulas que vimos hoy, a ver si lo puedo sacar, pero... Ahí está. Si no Andá a buscar por las funciones condicionales, y dentro de fechas también tenés un montón de funciones condicionales, para fechas también. Bueno, dale. Pero sí, también yo te doy una mano y te ayudo a armarlo.
Buenísimo. Bueno, gente, quiero agradecerles realmente que hayan participado de esta capacitación, que hayan estado en los encuentros, en la mayoría de los encuentros. Espero que les haya servido. Les pido disculpas estas cuestiones que van fallando, y les voy a dejar, por supuesto, como siempre, todo el material, más el material adicional prometido, y algún que otro videíto y tutorial que les pueda llegar a sumar también para todo lo que sea el uso de Excel como herramienta. Bueno, gracias Carlos, gracias Gabriela, gracias Norma, gracias a todas, a todos, Euge, bueno, Adriana, muchísimas gracias, y seguimos en contacto, siempre estoy a disposición, tienen mi correo, me pueden mandar con consultas específicas o generales, y siempre dispuesta para darles una mano en lo que necesiten. Muchísimas gracias. Ah, perdón, Bien, algo más, no se me Carolina. vayan, no se me vayan. Les voy a dejar la última actividad también en el aula, ¿sí? Tómense el tiempo, 2 semanas, 3 semanas para realizarla, no hay ningún problema. La pueden hacer con tiempo, ya completando la cuarta actividad, ya con eso cerramos toda la evaluación del curso para que ustedes puedan recibir el certificado correspondiente. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, gracias por todos los mensajes que me están dejando. Les mando un saludo grande y bueno, espero que nos reencontremos en otra instancia. Muchas gracias a todas, a todos. Gracias, buen fin de. Chao, buen fin de, buen fin de. Chao, chao, gracias.